Life is made up of a lot of unknowns. It comes with a lot of firsts, a lot of lasts. Mixed up with unexpected struggles. God, the one who gave us life, calls this a gift. Sometimes value and purpose is found far beneath the surface. Love comes with loss. And joy comes with mourning. But even as we wrestle with the tension between what is and what will be, God will use your life. Your mundane, ordinary, everyday, normal fixed in between the chaotic, everyday struggles to create a beautiful, purpose-filled story. Why? Because this God we call extraordinary is the God of the ordinary. Buenos días a todos. Es maravilloso estar aquí con todos ustedes. Es mi primer domingo. Casi en 2 meses. Es una locura en cierta forma. Estoy agradecido por nuestra familia. Mi esposa y yo damos las gracias de que nos permitieron traer amigos para predicar la palabra. Y fue maravilloso como Dios permite que amigos trajeron la palabra. Pero ahora empezamos esta nueva serie. Y la palabra para este año, recuerden que es equipar. Y nuestra meta es prepararnos. Y en este tiempo tenemos que prepararnos para lo que Dios tenga para nosotros como iglesia local. Y todo lo que aprendimos hasta ahora es esta vida, esta narración. Y me encanta poder haber orado por Skyler y por Teddy. Maravilloso que estuvieron con nosotros. Es maravilloso ver cómo podemos tener a Skyler y a Teddy. Teddy es un jugador de básquetbol y ahora están con nosotros y pues es parte también de tenerlo, esta energía de jóvenes. Pero en esta serie, hablando de la palabra de Dios, cuando hablamos de cómo nos equipamos, una de las cosas mejores que podemos hacer es abrir la Biblia y ver los personajes que este libro habla y lo que podemos aprender. Lo interesante en la Biblia del libro de Ruth es de que habla de épocas de la historia de Israel y fue escrito del tiempo del rey David. Y sabemos esto porque el último libro de Ruth habla de la genealogía, pero habla de 3 generaciones de antes de David. Es del tiempo de los jueces cuando gobernaban Israel y el tiempo de los reyes. Y el punto importante es que Dios usó a esta mujer moabita, la bisabuela del rey David, para estar en el linaje mismo de Jesucristo. Y sabemos esto porque Mateo habla esto y menciona la genealogía. Y esto es como sabemos esto. Y sabemos esto, la huella de Dios está aquí en esto. Esta historia se transmitió como una tradición oral de la familia de David. Tal vez haya sido escrita, pero el rey David quería esta historia oficialmente como un libro histórico del pueblo de Israel. Y oficialmente fue escrito para que se quedara en los libros históricos de Israel. Y eso fue una historia oficial. Ahora, esta historia se titula Ruth, pero no habla solamente de Ruth. Y no es una familia como otros personajes del Antiguo Testamento. No es una familia de fe o de carácter, sino una familia que vivía con miedo, separada de la voluntad de Dios y que quebrantaba las leyes de todos los tiempos. Como nosotros igual, parecía a nosotros.
Pero vamos a entrar a las Escrituras en el libro de Ruth, capítulo 1, donde dice que en el tiempo en que los jueces gobernaban el país, había hambre. Y un hombre de Belén emigró a la tierra de Moab junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelech, su esposa era Noemí y sus 2 hijos Malón y Quilión. Todos ellos eran efrateos de Belén de Judá. Llegaron a la tierra de Moab y vivieron allí. Ahora, los jueces gobernaban en ese tiempo y la gente estaba loca, no seguían a Dios. En el tiempo del que los jueces gobernaban, había una locura y era terrible. Y Dios tenía que levantar jueces para traerlos de vuelta hacia Él mismo. Y lo hacía de nuevo y fallaban y lo volvía a hacer y adoraban a otros dioses. Y era un ciclo tras ciclo. Fallaban y volvían a regresar a Dios. El tiempo de los jueces era duro. Y en Jueces 17 dice que Israel no tenía rey. Y cada uno hacía lo que le parecía mejor, lo que le daba la gana. Todos hacían lo que querían. Iglesia, algo parecido a lo que sabemos, a veces pensamos que sabemos lo que es bueno para nosotros o que somos muy inteligentes, pero no. En Isaías dice que hay de aquellos que se creen sabios. Y dice en los jueces, cuando gobernaban, había una hambruna y se fueron a vivir allá a Moab. Esto mismo sin contexto es que había una hambre y se fueron donde no había hambre. Bueno, tiene sentido, pero el punto es que la familia eran judíos y vivían en la tierra prometida de Judá. ¿Y Dios qué les prometió? Les prometió que les proveería todo. Y continuamente Dios proveía para su gente. David, en uno de los salmos, dijo: yo era joven y ahora soy viejo. Sin embargo, nunca he visto a los justos abandonados o a sus hijos mendigando pan. Se fue de Belén, que significa casa de pan, y se fue a Moab para vivir ahí. Muchos de nosotros hubiéramos hecho lo mismo si no tuviéramos que comer, porque encontrar comida es importante. Después de este servicio voy a buscar comida. Tengo hambre. Pero como judíos, ¿saben a dónde? Nos moveríamos a Moab, pero no lo haríamos. ¿Por qué? Porque los moabitas eran los enemigos de Israel. Eran enemigos durante el tiempo de Éxodo. Eran enemigos y habían sido gobernados por 18 años. Y los israelitas odiaban a Moab. Y ahí fue donde se movieron. Elimelech, el esposo de Noemí, abandonó y se fue a ese pueblo, a la tierra de sus enemigos. ¿Para qué? Para tratar de sobrevivir esta hambruna, junto con su esposa y sus hijos. En el versículo 3 dice que su esposo murió y ella se quedó con sus 2 hijos. Ahora se casaron con mujeres moabitas, que es una desobediencia a la ley de Israel. Una se llamaba Orfa y la otra era Ruth. Y viviendo ahí por 10 años, también los hijos murieron. Y Noemí se quedó sin hijos ni esposo. Y esos son los primeros versículos de este libro. Y lo que podemos leer este libro sin emociones, pero ¿se imaginan lo que está pasando Noemí? Imagínense cómo era su vida, que perdió al esposo y sus 2 hijos. Todo lo que está experimentando esta mujer.
¿Sabe cuando Chantal recibió su diagnóstico de cáncer? El primer pensamiento que llegó a mi mente es: ¿qué tal si la pierdo a mi esposa? Me destrozaría. Solo pensarlo me destrozó el pensamiento. Pues esto pasó a Noemí. Y sus dos hijos probablemente eran jóvenes cuando murió el papá. Y se casaron con mujeres moabitas y pues no tuvieron hijos. Y murieron. Y ahora muertos. Quedó Naomi, perdida, sin esposo. Y en esos 10 años perdió a sus únicos 2 hijos. ¿Se imaginan el duelo por lo que está pasando? Algunos de ustedes conocen la sensación de haber perdido a seres queridos. Pueden relacionarse con la que ella experimentó, pero muchos de nosotros solo podemos imaginar, o tal vez no podemos imaginar. No quiero ni imaginarme si mi esposa y mis hijas murieran. Pero aquí está el detalle. Noemí regresa a Israel porque se da cuenta que Dios proveyó y que la hambruna había terminado. Y en el versículo 6 se da cuenta que el Señor había venido y para proveer alimentos para el pueblo de Israel. Y ella y sus nueras se preparan para regresar a casa. Ahora, ¿no cree usted que no he pensado qué pasaría si o si hubiera? Pero es lo peor, pensar, ojalá que o si hubiera. Hay muchos de si hubiera esperado en Belén, ¿qué hubiera pasado? O si no me hubiera movido, ¿viviría mi esposo? ¿Vivirían mis hijos? Si hubiera. Eso no es la realidad. La realidad es que se fueron a una tierra en Moab y perdió todo. Ahora regresa a Belén después de 10 años, sin el hombre que amaba, sin sus únicos 2 hijos que eran la alegría de su vida, y con sus 2 nueras moabitas que la seguían. Este es un sufrimiento real. Y mientras la tormenta parece arreciar a Noemí, Dios comienza a revelar algo a ella. Y en Romanos dice que sabemos que en todas las cosas Dios obra para bien de aquellos que lo aman y que han sido llamados según su propósito. Y Dios puede tomar esta historia de dolor y la lleva a la gloria. Pero eso lo vamos a ver en las próximas semanas. Así que Noemí regresa o decide regresar a Belén porque ya nada la detiene allí. Y les dice a sus nueras: ustedes son moabitas, no son judías. Quédense aquí en su casa, porque en la tradición judía, cuando se murieron los hijos o si usted tiene un hermano y se muere el esposo, las mujeres pueden esperar que haya otro varón para volver a casar con ella, para que no sean abandonadas. Pero la mujer dijo: ya no tengo hijos, tendrían que esperar 18 años, ya estoy vieja. Es que regrésense con su madre, les dice. Dice: regrésense con su gente, con su madre. Y estas 2 mujeres lloran porque aman a la suegra, aman a Noemí. Y se negaron al principio. Pero Orfa decidió y dice: tienes razón, Noemí. Y se regresa a la casa de su madre. Pero Ruth no quiso ir. Y le dice Noemí: mira, tu cuñada va a regresar a su pueblo y a sus dioses. Pero Ruth dice: no me hagas dejarte o alejarme de ti.
A donde tú vayas, yo iré. A donde tú te quedes, yo me quedaré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios, porque donde tú mueras, yo moriré, y ahí seré enterrada. Que el Señor trate conmigo, si incluso la muerte nos separe a ti y a mí. Esto es probablemente el texto más hermoso de este libro. No solamente es el compromiso de Ruth hermoso para Noemí, sino para el pueblo de Israel, cuando le dice que el Dios de Israel será su pueblo y va a abandonar su pueblo y sus caminos. Ahora son ellas dos solas. Y así va a ser. Entonces Noemí se rinde y la acepta y se regresan a Belén. Y cuando en el versículo 19 dice que cuando regresan a Belén, es un pueblo pequeño, todos se conocen. La gente se agitó, se sorprendió con su presencia, porque se acuerdan de Noemí, pero no ven al esposo. La conocen a ella, pero ¿y los hijos? ¿Y el esposo? Ven a Noemí y a una moabita pagana y dicen, ¿esta es Noemí? Y veamos la respuesta de Noemí. Podemos escuchar el dolor, escuchar la desesperanza, escuchar el sufrimiento. Ella dice, no me llamen Naomi, agradable, llámenme Mara, amargada, porque Dios ha hecho mi vida muy amarga. Me fui llena, pero el Señor me regresa vacía. ¿Por qué llamarme Noemí? El Señor me ha afligido. El Todopoderoso ha traído desgracia sobre mí. ¿Sabe por qué razones todas las personas se alejan de Dios? Es porque creen que Dios no interviene cuando Dios puede hacer algo, cuando Dios no ayuda en tiempos difíciles, y se culpa a Dios por circunstancias terrenales. Veamos el lenguaje de Noemí. Dios amargó mi vida. El Señor me regresó vacía. El Señor me afligió. El Todopoderoso trajo desgracia sobre mí. ¿A quién culpó por todo lo que le sucedió? ¿No era ella misma? ¿No era al esposo Elimelech? Estaba amargada contra Dios. Aunque fue su familia la que huyó de la promesa. Fue su familia la que se comprometió con una cultura contra Dios. Fueron ellos los que caminaron fuera de la voluntad de Dios para su pueblo. Y sin embargo, a los ojos de Noemí, Dios le hizo esto. Y les digo esto, es fácil llegar a esa posición, especialmente cuando estamos en medio de dolor, cuando estamos en medio de una tormenta, cuando las cosas parecen desesperadas. Créanmelo, la desesperación hace eso. Esa amargura nos llena de veces. Es fácil llegar a esa posición. En medio de la tormenta, cuando las cosas así están difíciles. Chantal y yo nos dimos cuenta que luchamos con lo mismo. Pero lo que sí nos dimos cuenta, mi esposa y yo, y lo que era cierto para Noemí, que no se daba cuenta, es que Dios siempre estuvo con ella todo el tiempo, aunque no sabía ella. Y el resto de este libro mostrará que Dios en su gracia y su misericordia puede restaurar la esperanza, la fe, el gozo. Entonces, si están en medio de tiempos difíciles, si están en medio de dolor, de pérdida, en medio de tiempos no ideales, de amargura, algo así como Noemí, no dejen
No dejen que, como Noemí, que la amargura se apodere de ustedes, sino más bien inclínense y pongan su confianza en un Dios que tiene un plan. La próxima semana vamos a entrar al capítulo 2 y veremos la redención. Veremos cómo Dios trae todo eso. El comienzo de una hermosa historia. Pero hoy cerramos con una oración. Cerremos los ojos y oremos. Ser humano es difícil. Es difícil pasar por circunstancias. Muchas cosas pasan por nuestras vidas. Cosas que nos suceden por situaciones que escogemos. Dificultades por las que pasamos. La vida es dura. Pero Dios siempre está presente. 2 preguntas. Primera es, si usted ha vivido la vida por sí mismo y no incluyendo a Dios en su vida, tal vez sea la primera vez que está con nosotros. Tal vez pensando si esto es real, si puede entregar su vida a Cristo. Le digo que Dios es para usted. Dios quiere esa relación con usted. Si usted nunca se ha entregado a Jesús, si nunca ha entregado su vida al Dios que lo hizo todo, que lo creó todo, hoy es el día. Si usted está aquí y quiere entregar su vida a Cristo, solamente levante su mano y diga, soy yo. Quiero dar mi vida a Cristo. Quiero someter mi vida a Cristo. Sí, ya veo esa mano levantada, maravilloso. Veo esa otra mano. Estamos con usted. Ya veo esa otra mano también. La próxima pregunta. Y yo voy a levantar mi mano yo mismo. Si está en una temporada donde pasa por amargura o falta de perdón y quiere alejarse de eso y presentárselo a Dios, levante su mano. Ya veo muchas manos levantadas. Pongamos nuestras manos enfrente de nosotros y digamos, Dios, te entregamos estas cargas, estas luchas. Te entregamos todo esto, Señor. Y nos sometemos todas estas cosas a ti, Señor. Te amamos, Señor, nos rendimos a ti. Señor Jesús, es fácil para nosotros en nuestro quebrantamiento culparte o seguir esa amargura en los tiempos difíciles de nuestra vida. Pero sabemos que los tiempos difíciles ocurren. Pero podemos aprender, Señor, sabiendo que siempre tú estás ahí con nosotros. Por eso nos rendimos, nos presentamos y queremos que ese enojo, esa amargura, la queremos quitar y te la queremos entregar para ser libres, liberados. En el nombre de Jesús, oh Señor Jesús, muéstranos tu amor. Queremos seguirte siempre, te amamos Jesús, en tu nombre oramos. Amén, amén, amén. Amén.